¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo está? hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿y tú? Hasta ahora entró, hubo una confusión ahí, eh, me armé una confusión, digamos, y le di clase a la gente de la EP2 que me estaba haciendo unas consultas, y le cambié la clase, digamos, cambié el horario. A ellos le tenía que dar a las 19:30 y se las di a las 18. Después me di cuenta ya que era con ustedes que tenía primero, pero bueno, Ah, ya había hecho mal. Eh, de todas formas, la estoy grabando la clase, ¿sí? Y, y vamos a, la voy a pasar para que veamos. Particularmente era hacer un repaso, ya que, bueno, salvo algunas excepciones, todavía no han entregado el trabajo de separación de mezcla y de destilación, la mayoría. Entonces, justamente era un repaso para dejar en claro toda la parte de separación de fases, y les pasé unos videitos que quería que los veamos juntos y los comentemos, los compartamos, ¿sí? Como para que dejar en claro el tema de separación de fases, ¿no? Tanto de sistemas homogéneos como heterogéneos. Así que bueno, de todas formas le va a servir porque está grabado, y de todas formas lo invito a que se quede un ratito, así los vemos, ¿sí? Habíamos arrancado primero la parte de sistemas materiales, clasificando los sistemas materiales. Primero habíamos clasificado las sustancias eh, elementales, sustancias puras, y las mezclas, ¿sí? Lo que eran sustancias puras podían ser compuestos de elementos químicos, ¿no? Que eso se verá más adelante. En cambio, la parte de sistema de mezcla de compuestos es la parte de sistema homogéneo y heterogéneo, que es lo que nos interesa ver ahora. En el caso de los sistemas homogéneos, principalmente lo más importante eran las soluciones. Las soluciones, así que vamos a ver cómo se separan los sistemas homogéneos, que ya lo habíamos visto a partir de la destilación, de la cristalización, cromatografía y todo lo que son eh, los métodos físicos, ¿no? Bien, quería que veamos este videíto. Métodos de separación de mezclas homogéneas. Recordemos que las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una sola fase. La separación de sus componentes no es tan sencillo como en el caso de las mezclas. Bien. Eh, Mezclas homogéneas, sistema homogéneo, eran principalmente las soluciones que tenían soluto y solvente. El solvente normalmente era líquido, y el soluto podía estar en cualquier estado de agregación, ¿no? Y había distintas soluciones posibles de formar. Los sistemas homogéneos, y básicamente las soluciones, se separan por métodos. Ahí entró Vanessa, entró otro de sus compañeros. Vamos a interrumpir la presentación hasta que... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, profe. Disculpe,
que disculpen, me he equivocado de horario y di clase a otros chicos, digamos, antes que a ellos. De todas formas, estoy grabando la clase y la voy a pasar. Ahí le paso, ahí me están consultando por el link, así que ya se los paso. Bien, la idea de hoy era, como hay chicos que todavía no han, la mayoría no ha completado el trabajo práctico de destilación y el de separación de fases, quería que hagamos ahora un repaso acerca de esto antes de seguir avanzando con otro tema, que hagamos un repaso sobre eso particularmente. Para eso vamos a ver dos videos y después vamos a comentar, vamos a ver qué entendieron, si quedó claro la parte, ¿sí?, de separación de fases de sistemas homogéneos y heterogéneos. Así después ya podemos ir a la parte de sustancias puras, elementos y compuestos, ¿no? Pero primero tenemos que ver esto y dejar en claro la parte de sistemas homogéneos y heterogéneos. Bueno, en la naturaleza existen mezclas de sustancias o existen sustancias puras, ¿no? Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Los elementos son las sustancias elementales que se ordenan en la tabla periódica y que forman compuestos químicos que no pueden separarse a partir de procesos físicos, ¿sí? Y eso es un tema que vamos a ver el resto del año. Ahora lo que nos preocupa, ¿sí?, o nos ocupa, es ver el tema de las mezclas de compuestos. Las mezclas de compuestos, la mezcla de sustancias podían ser homogéneas y heterogéneas. En cuanto a las homogéneas, vimos que principalmente la más importante de las mezclas homogéneas eran las soluciones, que estaban formadas por solutos y solventes, donde el solvente siempre estaba en mayor proporción y podía tener cualquier estado de agregación, y el soluto siempre estaba en menor proporción y era el que se disolvía en el solvente y recibían distintos nombres las soluciones de acuerdo al estado de agregación del soluto. Entonces, vamos a ver ahora, particularmente, una vez que se forman las soluciones, ¿sí?, que tenían la característica de tener una sola fase y varios componentes. O sea, una sola fase significaba que las propiedades intensivas que tenía la sustancia eran constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que parecían una misma sustancia, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se separan, o los métodos de separación de fase de los sistemas homogéneos. Para eso habíamos arrancado un video que vamos a ver de nuevo, lo que recién habíamos arrancado. Métodos de separación de mezclas homogéneas. Recordemos que las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una sola fase. La separación de sus componentes no es tan sencillo como en el caso de las mezclas heterogéneas. Para separar los componentes de estas mezclas se utilizan métodos físicos. Al aplicar estos métodos, al menos uno de los componentes de la mezcla sufre un cambio de estado. Veamos entonces los más utilizados. La cristalización consiste en calentar la solución dentro de un cristalizador hasta que se evapore el componente líquido y se formen cristales de componente sólido. ¿Profe es el En el mechero? caso del agua salada, el agua se Sí, ese es el evapora mechero, y el de quedan abajo. los cristales de sal Es el en el mechero a fondo del gas. cristalizador. La destilación simple. La destilación simple se utiliza para separar soluciones formadas por dos o más líquidos, cuando alguno de sus componentes posee un punto de ebullición mucho menor que el resto. Vamos a ver el equipo para cristalización. Normalmente esto pasa cuando calentamos el agua para los fideos, ¿vieron? Que le ponemos la sal y la sal queda cristalizada en las paredes del recipiente. Bueno, esto es un mechero
esto que soporta el vaso de precipitación se llama trípode. El mechero puede ser a benzina. En la escuela tenemos, en la presencialidad, cuando podamos volver al laboratorio, hay mecheros de alcohol, eh, no de gas. Bueno, hay de gas, pero no hay gas, digamos. De todas formas, tenemos mecheros de este tipo, de benzina. No, mechero de alcohol. Y es una botellita. Esta parte de abajo es un recipiente hueco donde se le pone alcohol y una mecha. Y entonces se prende la mecha y el alcohol va subiendo. Es como un mechero que se usaba en el campo. No sé si vio alguna vez un mechero de campo. Sí, sí, Exactamente igual. sí, ya sé cómo ya sé. Bien, y se le pone una tapita para apagarlo y quitar el oxígeno, y ahí únicamente así se apaga. Bien, con ese mechero calentamos el vaso de precipitación donde está la mezcla que queremos cristalizar. Este sistema o este método para que se llama cristalización, que permite separar un componente líquido de un sólido, ¿sí? Eh, Consiste en calentar el agua por arriba de la solución o la mezcla homogénea, por arriba de 100 grados para sacar todo el agua, para que se evapore todo el agua y quede solamente los cristales sólidos acá. Este método se llama cristalización. Este vaso que se utiliza normalmente para hacer este tipo de experimentos es un vaso que se llama de precipitación y que es de vidrio Pirex, soporta una temperatura muy alta, ¿sí? Para no, sin romperse. Son elementos de laboratorio muy caros, así que si tienen la oportunidad de ir al laboratorio, hay que cuidar mucho estos elementos que tenemos. Si hay algo que tiene el Colegio 2, es un buen laboratorio químico, un muy buen laboratorio químico. Yo diría que los colegios donde enseño, por ejemplo, enseño también en el Provincial número 3, en la EP2, no tienen el laboratorio que tiene el Colegio 2. Entonces cuando volvamos hay que aprovecharlo. Por el Bien. componente líquido y se forman cristales del componente sólido. En el caso del agua salada, el agua se evapora y quedan los cristales de sal en el fondo del cristalizador. La destilación simple. La También se puede separar por destilación el agua y la sal, ¿no? Como vimos. destilación simple se utiliza para separar soluciones formadas por dos o más líquidos, cuando alguno de sus componentes posee un punto de ebullición mucho menor que el resto. Por ejemplo, una solución de agua con un punto de ebullición de 100 grados centígrados y de acetona con un punto de ebullición de 56 grados centígrados. El dispositivo que se utiliza es el destilador. La solución a destilar es calentada hasta que el componente con menor punto de ebullición comienza a evaporarse. En ese momento se mantiene constante la temperatura. Al evaporarse este componente, se separa del resto de la solución. A ver, lo que dice acá de que se mantiene constante la temperatura es siempre que hay un cambio de estado, ¿sí? De una solución, la temperatura se mantiene constante hasta que se produce ese cambio de estado. Recién después de que se produce ese cambio de estado, vuelve a subir la temperatura y se produce un sobrecalentamiento. Y se transforma en gas. El gas pasa por un tubo que O sea que si estamos hirviendo, digamos, una mezcla, un sistema homogéneo de dos soluciones, y esa mezcla empieza a calentar, a calentar, a calentar, y llega un momento en que se estabiliza la temperatura, es porque ese es el punto de ebullición del componente con menor punto de ebullición o el componente más volátil, ¿sí? De esa forma se puede también saber la temperatura de ebullición de una sustancia, y como todas las temperaturas de ebullición de la sustancia están tabuladas, se puede saber de qué sustancia se trata, ¿sí? posee algo como refrigerante que baja la temperatura del gas y se condensa pasando nuevamente al estado líquido, el cual será recolectado en un nuevo recipiente. De esta manera, se separa el componente con menor punto de ebullición del resto de componentes. La destilación fraccionada.
La destilación fraccionada es utilizada para separar soluciones que poseen componentes con puntos de ebullición muy similares. En este sistema también se utiliza un destilador, pero se agrega una columna de fraccionamiento entre el recipiente con la solución original y el tubo con el... En este caso, por ejemplo, cuando se destila el petróleo, se utiliza una columna de destilación fraccionada porque todas las sustancias que se obtienen a partir de la destilación del petróleo, ¿sí?, tienen punto de ebullición muy, muy parecido, ¿no? Los aceites, los Al combustibles. calentar la solución, ambos componentes se evaporan y pasan por la columna de fraccionamiento. Esta columna está fría, haciendo que el componente menos volátil se condense y vuelva al recipiente original, mientras que el más volátil continúa el recorrido del destilador hasta el tubo con el líquido refrigerante y finalmente se condensa y llega al nuevo recipiente. Cromatografía es una técnica ¿Profe? que se emplea Sí, para separar sí, los componentes de una solución. sí, lo Ahí escucho. tiene dos componentes ahí. Sí, esto es cuando, por ejemplo, para destilar, para poder separar un sistema homogéneo. Estos métodos se utilizan para separar sistemas homogéneos. Por ejemplo, un sistema homogéneo formado por agua y alcohol, ¿sí?, como el que nosotros inicialmente mostramos el experimento, o separar el alcohol del vino, ¿se acuerdan? Bien. Sí. Estos métodos sirven para separar los componentes de una solución. Si yo tengo, por ejemplo, agua y sal, agua y vinagre, agua y alcohol, yo destilo la solución y puedo obtener los dos componentes por separado. Por ejemplo, si es agua y vinagre, obtengo el vinagre y obtengo el agua en otro recipiente. Sirve para separar métodos. Y ustedes dirán, ¿para qué nos sirve esto? Y bueno, gran parte de los procesos productivos de obtención de distintas sustancias se utiliza el método de destilación. Por ejemplo, para hacer perfumes, para hacer bebidas alcohólicas, para hacer eh, medicamentos, ¿sí? Se utiliza este método de destilación que permite separar los componentes de una mezcla. Bueno, vamos a seguir viendo el video. Esta es la cromatografía. Varios métodos que suelen usar. Por ejemplo, separar pigmentos. Se utiliza un papel que sirve de fase estacionaria. Se coloca la mezcla de pigmentos en el papel y este se coloca en el solvente, pero solo la base del papel. El solvente comienza a subir por el papel y separa los componentes del pigmento. Cada componente va a desplazarse a diferentes velocidades. De esta manera se visualizan los colores que componen el pigmento. Por Está bueno, ejemplo, sí, eso lo pueden hacer en casa. Por ejemplo, si usted tiene una mezcla de témperas, ¿sí? Amarillo, rojo, verde y azul, y finalmente la témpera tiene un solo color que parece marrón, y usted quiere saber qué colores le puso y qué proporción le puso de colores para poder repetirlo. Esa técnica de cromatografía usan en la industria textil para el teñido de las prendas y de los hilados, y también en la fabricación de pinturas. Entonces, ¿qué se hace? Tiene un color, quiere saber cuáles son los componentes del color. Bueno, pone un recipiente con agua y en un papel secante, ¿sí?, tira una gota de la pintura, ¿sí? ¿Quieren saber cómo es? ¿Quieren Con saber eso, de cómo es? claro, y como cada color tiene su propiedad, digamos, cromatográfica, el rojo, el verde, el azul, el amarillo, entonces usted lo pone en el recipiente, moja una punta del papel secante, ¿sí? Y a medida que vaya absorbiendo agua, los colores van a ir corriéndose para arriba. Entonces puede saber cuántos colores componen la mezcla y qué porcentaje por los que se han levantado, digamos. Con este sistema
o con este mecanismo funcionan cuando usted va a comprar una pintura, por ejemplo, y le dice el color, y bueno, el color eso lo descomponen cromatográficamente y pueden repetirlo. Para todo eso sirve este proceso, estos procesos físicos, como la destilación, la cromatografía, la cristalización, para en realidad en general producir, eh, para producir en procesos, ¿sí?, industriales a veces, distintas elementos que sirven después como materiales para construir cosas o para pintar o para lo que fuese, ¿no? Que normalmente usa el hombre en su vida diaria. Bueno, entonces esto era para dejar en claro la parte de destilación. El trabajo práctico de destilación, básicamente, que les había pasado, que a varios lo deben todavía, lo que tenían que hacer era describir el aparato de destilación, para qué servía cada cosa, para qué servía el mechero, para qué servía el trípode, para qué servía el bulbo de destilación, el termómetro, el tubo refrigerante, las mangueras del refrigerante, el vaso colector o de precipitación o vaso o Erlenmeyer, según el elemento en que se recibía el condensado. ¿Para qué servía dibujar el aparato de destilación? Y después, de alguna forma, en un texto breve y con sus palabras, describir el proceso de destilación, cuál era el fundamento, de qué se trataba. Y como tercera medida, buscar en Internet la información de 3 procesos productivos que utilicen la destilación. Por ejemplo, el hacer una bebida alcohólica, cerveza, vino, después también el hacer un perfume. Entonces buscamos 3 procesos industriales o productivos que utilicen la destilación como fundamento, ¿no? Y eso es el trabajo práctico de destilación. Después, el trabajo práctico lo hemos hecho con agua y alcohol, ¿sí?, que tienen distintas temperaturas de ebullición. El alcohol de 76 grados y el agua de 100 grados. Después la otra parte de sistemas heterogéneos, de separación de mezcla del sistema heterogéneo, la podíamos visualizar con otro videíto que me gustó, por eso quería compartírselo, ¿sí?, que está muy, muy sencillo de explicar. Vamos a analizar ahora algunos métodos que nos permiten separar las fases de un sistema heterogéneo. Por ejemplo, la filtración. Mediante la filtración yo puedo separar un sólido que no se disuelve del líquido en el que está. Por ejemplo, arena de agua. Se utiliza un recipiente que contiene al líquido a filtrar y un embudo con un filtro en el cual queda retenido el sólido. Otro método de separación de fases es la decantación con un filtro. A ver, nos detenemos ahí. Estos se llaman vidrio de reloj, que contiene distintas mezclas con que se arma la solución, ¿sí?, en el laboratorio. Esto es un vaso de precipitación donde está la solución que nosotros queremos filtrar, en este caso arena y agua. Esto es un embudo con un papel de filtro y un recipiente para recibir el filtrado, un recipiente de filtrado, ¿sí? Entonces, este vaso de precipitación, el contenido lo ponemos acá en el filtro y en el filtro va a quedar el sólido y el líquido va a pasar al... ¿Se entiende eso, no? Chicos, bien. En el cual queda retenido el sólido. Otro método de separación de fases es la decantación, que se emplea generalmente para separar líquidos de distintas densidades. Este aparato consiste en una estructura de vidrio llamada ampolla de decantación que se une a lo que se llama soporte universal. Y en el laboratorio también hay ampolla de decantación. En la ampolla de decantación se encuentra un recipiente que va a recolectar el primer líquido que sale.
La ampolla de decantación tiene en el extremo inferior un sistema que se llama robinete. Es como una especie de cilindro de vidrio que Esta es la ampolla de decantación, el robinete es la válvula que nos permite dejar pasar el líquido para poder separar posee un los orificio componentes. y lo que está por fuera es como si fuera una manijita. Cuando uno gira la manija puede tapar el recorrido y la salida del líquido, y cuando uno la abre y la hace coincidir con el agujero del robinete, el líquido se desliza. Si se coloca, por ejemplo, dos líquidos por ustedes conocidos, como puede ser el aceite y el agua, que son inmiscibles, es decir, que no se mezclan. El agua es un líquido polar y el aceite es no polar, por lo tanto no sufren entre sí atracciones químicas. El aceite, como es menos denso que el agua, va a quedar en la parte superior de la ampolla de decantación, y en la parte inferior va a quedar el agua. Si se abre el robinete, va deslizándose de a poco el agua, y cuando se llega a la parte en donde ya aparece la línea que separa las dos fases, se cierra el robinete y el aceite queda en la ampolla y el agua se recolecta en el recipiente. En este ejemplo lo que tienen es la separación de mercurio y de agua. Otro método de separación de fases, conocido también, es el de sedimentación, que permite separar un sólido que no se disuelve del líquido en donde está contenido. Esta sedimentación deja actuar a la fuerza de gravedad de manera que el sólido se va al fondo. Es uno de los primeros pasos que se utiliza en los mecanismos para purificar el agua de uso domiciliario. Otro método es la centrifugación, que lo que hace un poco es acelerar, girando a gran velocidad Eso, lo que se quiere separar. esto vendría a ser como un secarropa, pero de laboratorio, ¿eh? Por ejemplo, cuando usted se va a hacer un análisis de sangre, ¿sí? En estos tubitos, ¿sí? Que se llama tubo de diálisis, ¿sí? Le sacan la sangre, lo ponen en ese tubo y eso lo mandan a la centrifugadora. Y Como un ADN. exactamente, no lo centrifugan, ¿sí? A la sangre la centrifuga y pueden sacar si las grasas que tiene en la sangre. Funciona igual que un secarropa, por ejemplo, usted moja la ropa, Sí. con su mamá, digamos, moja la ropa, ¿sí? Y después lo pone dentro del secarropa y empieza a girar rápidamente y el agua sale por los agujeros del tambor del secarropa, ¿sí? Y la ropa queda seca. Es exactamente lo mismo. Sirve para separar componentes de una mezcla de sustancias, digamos, aprovechando la fuerza centrífuga generada por la rotación del tambor. ¿Ah? Lo mismo hace acá la centrífuga esta, nada más que esta de laboratorio, ¿sí? Nosotros tenemos una manual, tiene una manijita y gira. Esta es moderna, es electrónica. El proceso de sedimentación. La centrífuga es como si fuera un coinor de distintos tamaños. Esta que tienen acá parece ser una centrífuga de laboratorio que permite separar los componentes sólidos de la sangre del plasma, separar las células del plasma. Hay otras centrífugas mucho más grandes que se utilizan en laboratorios de biología molecular que permiten separar. Por ejemplo, aprovechando que está tan de moda esto del COVID, cuando usted va a donar plasma, le sacan la sangre, ¿no? Va y dona medio litro de sangre, que es lo que puede donar una persona. Entonces, a esa sangre la pongan en la centrífuga y separa lo que es el plasma sanguíneo de todos los sólidos. Por ejemplo, le sacan el colesterol que pueda tener, el azúcar que pueda tener. ¿Sí? Que separa lo que tiene en tu sangre, por ejemplo, Claro, grasa. exactamente. Todos los sólidos que tienen la sangre los separa por centrifugación y queda solamente el plasma, que es con lo que se trata el coronavirus. Con eso cura el coronavirus porque refuerza la sangre que tiene el enfermo con un plasma sano, libre de sólidos. ¿Sí? Los sólidos son los contaminantes que tiene la sangre, los azúcares, las grasas, todo lo que nosotros
comemos se transporta a través de la sangre, entonces lo que hacen es liberarlo de todo de ese contenido a la sangre para usar solamente el plasma sanguíneo, que es lo que ayuda a que los organismos enfermos generen anticuerpos. Por cada donación de sangre que usted haga, que son medio litro, si fue enfermo de coronavirus, puede salvar a 3 personas, digamos, ¿sí? Y en este mecanismo utiliza para poder separar el plasma sanguíneo de los sólidos, de la sangre. Girando a distintas velocidades los componentes de las células, las organelas. Otro método se llama atracción magnética o imantación, que permite separar dos sólidos, uno de los cuales tiene propiedades magnéticas y que queda unido al imán, y otro sólido que no posee propiedades magnéticas, que no es atraído. Por ejemplo, por imantación, en las chatarrerías, donde en los desarmados de autos se pueden separar los plásticos de los metales por imantación. O, por ejemplo, en la minería se utiliza para separar la pirita, el mineral de hierro, de la arena o de la tierra. Pasa por una cinta donde hay unos imanes muy grandes y todo lo que es metálico, que se va a ir a la fundición, queda adherido al imán ese, ¿no? Bien, antes de pasar a los otros métodos de fraccionamiento, que ya no son para sistemas heterogéneos, vamos a hablar un poquitito sobre un método muy común de separación de fases, que es la tría. La tría utiliza o la mano o una pinza y permite separar un sólido de un líquido o un sólido de otro sólido, que se pueda tomar con una pinza con la mano. En la tría, por ejemplo, si usted quiere separar piedras que hay dentro del agua, y bueno, le agarra una pinza y saca las piedras. Eso se llama, es un método muy sencillo. Otro método de separación de fases es la flotación. Utiliza el agua y permite separar un sólido que flota sobre el agua de un sólido que no flota, es decir, sólido de distintas densidades. Por ejemplo, si usted tuviese una mezcla se le cae la mano, la compra polenta, por así decirlo, ¿no? Se le cae, se le rompe y se le llena de tierra. Si usted quisiera separar la tierra de la polenta, la pone en una olla, pone agua y tira ahí la mezcla de tierra con polenta y rápidamente la polenta se va a ir para arriba y la tierra va a quedar abajo. De ahí la puede filtrar y recupera la polenta. Por así decirlo, ¿no? Para dar un ejemplo. Otro método de separación de fases es la disolución, que permite, utilizando el agua, separar dos sólidos. Uno se disuelve en el agua y el otro no. Por ejemplo, tengo una mezcla de sal de mesa y arena, le agrego agua, entonces la sal se disuelve en el agua y la arena no. Si después aplico otro método de separación, puedo llegar a separar, por un lado, la arena y por otro lado, el agua con la sal. Bien, sigamos entonces ahora con los métodos de fraccionamiento. Los métodos de separación de fases se usan para sistemas heterogéneos, donde hay dos o más fases. Pero cuando estoy hablando de sistemas homogéneos, hablo de fraccionamiento. Acá tenemos que prestar atención. No todos los sistemas homogéneos se pueden fraccionar. Había dos tipos de sistemas homogéneos: las sustancias y las soluciones. Profe, se me echó Los sistemas homogéneos a los cuales se les puede aplicar. ¿Cómo? ¿Qué SMH nosotros tenemos en el colegio? Sí, sí, en el colegio tenemos un muy buen... bueno, los videos esos se los pasé yo. Quería que veamos la parte del sistema heterogéneo. Todos los elementos de laboratorio los tenemos en el colegio. Los elementos de laboratorio, tenemos un laboratorio muy completo, quizá uno de los mejores de la capital, digamos, de los mejores laboratorios. Sí, 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 tenemos un muy buen laboratorio. Bueno, chicos, con esto quería que repasemos un poco lo que es
sistemas homogéneos y heterogéneos y separación de esas fases y fraccionamiento de las fases, que son los dos trabajos prácticos que están pendientes. Bueno, no están todos los chicos, pero ahí lo voy a pasar al video como para que repasen y puedan ponerse al día. No quiero seguir avanzando hasta que por lo menos el 50% no haya entregado el trabajo práctico. Los dos trabajos prácticos están pendientes. Ya voy a pasar mañana un estado actualizado de quién debe y quién entregó. Así que para que tengan una idea y no dé otro tema hasta que no podamos entregar esto, ¿sí? Así que, bueno, eso era lo que... Profe, yo entiendo, ¿eh? ¿Lo entiende? Sí. Bien. ¿Usted ya entregó los dos trabajos? No, entregué uno nomás. Bueno, vamos, nosotros tendríamos la próxima clase el viernes, ¿sí? ¿Viernes? El viernes, sí, porque esta era para recuperar el viernes que no tuvimos clase. Vamos a tener clase, recién vamos a ver tema nuevo el viernes, ¿sí? Mientras tanto, sigamos trabajando con estas actividades, ¿sí? Sí, perdón por no estar en la clase de ayer. ¿Cómo? Perdón por no estar en la clase de ayer. No, sí, ayer no tuvimos clase porque era el día del estudiante, por eso la clase de ayer estamos dándola hoy. Ah, bueno. Así que Yo no pensé se que ayer no había entrado. no, Hasta el feliz día no del se perdió nada. profesor. Ah, bueno, usted feliz día del estudiante también. Gracias. Ayer festejaron el día del estudiante, ¿no? Ah, no. Bueno, yo dormí No, más. ¿qué? Con la Capaz, pandemia, no sé. yo dormí más, por eso, capaz. Ah. Bueno, chicos, entonces el resto de la semana vamos completando las tareas y pasen el último trabajo práctico, ¿sí? Sí. Ya paso esta clase grabada y nos vemos el viernes, chicos, ¿sí? Sí. Que estén bien. Chao, profe. Nos vemos el viernes a las 7 de la tarde. Que esté Es bien. raro que no Chao, hasta entraron luego. todos. Es que yo me confundí, por eso. De todas formas, la voy a pasar a clase grabada, ¿no? Sí. Yo me confundí porque la clase era a las 18 horas y le di a la otra escuela primero la clase. Y ya ¿En me qué escuela costó trabaja ahora usted? conseguirlo. ¿Cómo? ¿En En qué la colegio trabaja? EP2. En Ah, EP2, con ellos también perdimos la clase del viernes, entonces por eso es que... no, con ellos perdimos la clase del viernes. Entonces la recuperamos hoy martes. Y con usted perdí la del lunes, por eso la recuperamos hoy martes, ¿no? Entonces se juntaron. Y después trabajo también el provincial número 3, ahí donde más horas tengo. Así que trabajo el resto de la semana en el provincial número 3. ah. Bueno, chicos, nos estamos viendo el viernes entonces, ¿sí? Bueno, nos vemos, profe, Profe. Chao, que que ande esté Estén bien. 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 Buena semana. Que estén bien. Cuídese, profe. Igualmente. Vemos.